Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de la Cumbre del E-Commerce. Ya no sé cuántos EPs vamos, debemos estar por el 8, creo, más o menos, 8 o 9. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo considero, contamos con dos especialistas en esto, porque precisamente nos dedicamos a eso en Snowball Partners, que es la importancia de estar posicionado en las primeras páginas de Amazon. Bienvenidos, ¿cómo están? Kenji y Martín, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú, Paul? Bien, ¿Cómo súper, están? ¿Todo súper. bien? Contentos de contar con Martín de nuevo. Martín está un poco intermitente en los últimos EPs, pero hemos estado en diversos lugares del mundo también. Creo que hace poquito fuimos a la a la convención de Mercado Libre Experience. ¿Cómo te fue ahí, Martín? Sí, la verdad que estuvo increíble, aprendimos un montón de cosas. Mercado Libre está creciendo full en México, está invirtiendo muchísimo dinero, así que es clave siempre nuestra presencia ahí, armar nuevos partners, hablar con gente de Mercado Libre interna, o sea, a nosotros nos sirve muchísimo porque trabajamos muy en colaboración con ellos. Qué bien, qué bien. Aparte fue parte del equipo también, ahí vimos algunos videitos, así que van a poder encontrarlos en redes para cuando estén escuchando este podcast. El día de hoy quiero que hablemos de la importancia, ¿no?, de estar posicionados en las primeras páginas. En este caso vamos a enfocar más en Amazon, pero también Mercado Libre, obvio, ¿por qué no? Entonces, me gustaría, para darles un poco de intro a los oyentes, cuenten, bueno, tanto Kenji como Martín, qué experiencias hemos tenido y cómo hemos llegado a casi que especializarnos en posicionar a nuestros clientes en los primeros lugares de las páginas. Martín, ¿cuál fue uno de los últimos clientes, recordás, que hayamos logrado posicionar? Tenemos todo tipo de clientes que posicionamos, o sea, uno que fue muy exitoso son todo lo que son las afeitadoras, rasuradoras. Es más, ahí logramos competirle a marcas gigantescas como Philips y nos posicionamos número uno ganándole a una marca súper conocida. Entonces Tal. eso lo veo como un muy buen caso de éxito. Eh, Como para mí de ganarle a uno de los grandes es un muy buen logro, ¿no? Me encanta, me encanta. Y además, también contamos con otro punto de vista que para mí también está bueno, que es el de Kenji como dueño de marca, porque también entiendo que como dueño de marca uno quiere estar posicionado. Entonces, teniendo en cuenta tu expectativa como dueño de marca, Kenji, y también, bueno, lo que has descubierto cuando hemos empezado a trabajar con Snowball Partners a lo largo de estos años, ¿cómo crees que impacta para un dueño de negocio, bueno, estar posicionado no solamente en la primera página, sino tal vez en el top 5? Sí, como nosotros lo vemos, y es un poco más complejo de simplemente estar número uno o top 5 en una palabra clave, sino en realidad es todo un ecosistema en donde estamos completamente sometidos a las reglas del algoritmo. Entonces, lo complicado es seleccionar las palabras clave específicas en las que quieres rankear y también ahí estar haciendo como que una expansión interna a cada vez más palabras clave, ¿no? Entonces, la verdad es que la única finalidad del juego en cuanto a ranqueo es eso, ¿no? Identificar las palabras clave en las que quieres atacar y estar, y si no puedes lograr el ranking en esa palabra clave específica, pues extenderte un poco a palabras clave que nosotros llamamos más long tail. Entonces, específicamente en mi experiencia, sí hemos visto gran dificultad eh, de atacar todas las marcas, todas las palabras clave a la vez, sin mandar tráfico externo. Entonces, eso para nosotros también ha sido un cambio Ok. dentro de las prácticas internas de Snowball, porque antes, y estoy hablando 1 o 2 años atrás, con el simple hecho de hacer una buena estrategia interna de Amazon ya era suficiente, ¿no? Ya podías posicionarte dentro de los primeros lugares en las palabras clave más competitivas, y poco a poco eso ha ido cambiando, ¿no? Ya las grandes marcas que tienen posicionamientos muy arraigados en palabras clave con mucho volumen de búsqueda
ya definitivamente lo que estamos viendo es que parte de su éxito en rankear en esas palabras clave es debido a todo el tráfico externo que están mandando de Facebook, de TikTok, de Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, ha cambiado un poco el juego, ha cambiado un poco las estrategias, y yo desde mi perspectiva es eso, ¿no? Que simplemente atacarlo desde Amazon, si quieres lograr en esas palabras muy difíciles, ya tienes que cambiar un poco la dinámica estratégica. A mí hay una estadística que aprendí cuando empecé a trabajar en Snowball, que es que el 80% de las ventas se generan en los primeros 5 lugares. Corríjame si no es así. Y es más, yo creo que había profundizado un poco más, y si no me equivoco era que el 80% de ese 80% se lo llevaba al puesto número 1. ¿Es así? No, es el 80% de las ventas se generan en la primera página, y de ese 80, Sí. el 80% en los primeros 5 lugares. Ya Ah, si ok. te vas Ahí va. al número 1, sube drásticamente también el Wow, porcentaje, pero con el hecho de estar en esos primeros 5, wow. tienes gran parte del mercado de esa palabra clave específica. Increíble, increíble. Y más o menos, ¿qué impacto puede tener, no sé, una semana? Supongamos que estoy una semana logrado posicionar en el top 5. En tu experiencia, Martín, por ejemplo, esta última marca que mencionabas. ¿Qué impacto tiene en cuanto a ventas y a visibilidad? O sea, creo que lo más importante es mantener ese ranking orgánico en primera página todo el tiempo que se pueda. Nosotros lo que es más complicado hoy en día es poder medirlo y entenderlo. Si vos querés hacerlo de una forma manual, es buscar la palabra clave, ver dónde apareces, fijarte y así. Nosotros usamos programas donde agregamos cada uno de los productos, ponemos esas 5 palabras clave más importantes para nosotros, que es de un lado es relevancia, que tengan que ver con el producto obviamente, y por otro lado es search volume, con un buen volumen de búsqueda. Esas las agregamos al programa y las traqueamos de forma diaria y hasta a nivel horas para ver cómo viene cambiando en el tiempo. Entonces, lo que nos enfocamos es en mantener ese posicionamiento orgánico, y en el momento que lo empezamos a perder, subimos los bits en el lado de publicidad interno de Mm, Amazon o aumentamos el tráfico externo, como dice Kenji. Lo bueno del tráfico externo, que cada venta que traigamos de tráfico externo va a impactar las ventas en todas las palabras clave, no solamente en una, como impacta, por ejemplo, si genero ventas de Amazon, que alguien buscó esa palabra clave específica. Ok, ok, Entonces, pero la una combinación de las pequeña dos es pausa. clave. Sí, Una pequeña pausa, porque Kenji mencionaba esto del ecosistema, y ahora estamos hablando también un poco más del posicionamiento y lo que considera. sí. Pero para partir entonces de una base y ahí empezar a profundizar, ¿cuáles son los puntos clave entonces que tenemos que tener en cuenta para que el algoritmo de Amazon nos quiera un poco más? Si tuviéramos que decirlo en, no sé, las 5 fases, digamos. Keywords es una. Sí. Tráfico pago es otra. Sí. Después, tasa de conversión. O sea, a Tasa Amazon de le importa que conversión. el que entra a tu listado compre, no que Ok, simplemente entren y se vayan. Entonces, si tu tasa de ok. conversión es muy baja, el algoritmo le va a impactar. Después, el Bien. click-through rate, de las impresiones que hace y de lo que muestra, cuántos realmente terminan cliqueando. Eso también es Ok. fundamental, porque Amazon va a decir, ah, mira, más lo muestro, más gente cliquea, entonces es más probable que después compren. Entonces, este es un producto relevante. Y bueno, y después lo que genere de revenue total, ventas, etcétera. ¿Sí? O sea, al fin y al cabo, el objetivo de Amazon es que vos vendas. Y si Ok. genera una mayor tasa de conversión, un mejor click-through rate y después más ventas totales, van a mostrar más tu producto directamente, ya que Amazon va a ganar más dinero por venta, obviamente. Bien, bien, entiendo. Entonces, partiendo ya ahora sí un poquito más en específico, eh, hay como una especie de, comillas, fórmula, digamos, donde todas estas fases se mantienen alineadas para lograr ese posicionamiento. Entonces, si tuviéramos que priorizar como la más grande de todas, ¿por cuál dirían que es más importante comenzar de todas estas? Keywords, el CTR de la publicación, tasa de conversión, ventas. Yo diría que SEO 100%, Sí, porque la parte de SEO y keywords, lo más importante es que Amazon te reconozca la relevancia. Entonces, el algoritmo mm, de Amazon
lo que hace es identifica qué tan relevante eres para una palabra clave específica, y su única manera de determinar relevancia es si esa palabra clave está dentro de tu listado en algún lugar. Entonces, por eso y obviamente cada lugar en el listado tiene diferente ponderación de importancia en cuanto a la relevancia de esa palabra clave. Por un ejemplo, si estás vendiendo sofás y pones la palabra sofá hasta el final de tu listado, va a haber menos probabilidad de que estés indexado o que te considere relevante para esa palabra clave. Entonces, nosotros tenemos un sistemita interno que va determinando la importancia y la relevancia de cada palabra clave para cada producto, y eso lo vamos empatando con el volumen de búsqueda mayor. Entonces, si sofá azul tiene mayor volumen de búsqueda que sofá negro, pues vamos también no sé, es un mal ejemplo, pero Sí, vamos a entiendo poner el esa punto. palabra clave más adelante que el resto. Entonces, Ok. y hay otra parte dentro de la parte SEO de Amazon que se llama indexar. Entonces, tú puedes tener tu palabra clave dentro de tu listado, pero no estar indexado según Amazon para esa palabra clave. Entonces, ¿cómo te indexan? Ya ahí es otro tema de plática, pero tenemos softwares que también nos ayudan a determinar para cuántas palabras clave estamos indexados según Amazon. Entonces, eso es lo primero, que Amazon reconozca la relevancia de tu producto para ese mercado, esa categoría y esas palabras clave fuertes. Ahí, Martín, nosotros usamos un software, como bien decía Kenji, ¿verdad? ¿Cuál es el software que utilizamos? Utilizamos más que nada SongGuru. Y Ah, ok. ahí algo adicionándole a Kenji del lado SEO, es muy importante siempre poner la categoría correcta del producto y realmente demostrarle a Amazon qué es el producto a más detalle posible. Mm. Porque también si nosotros ponemos una categoría incorrecta, Amazon va a ver keywords que si no son de esa categoría, no te las va a indexar nunca. Entonces, Ah, o ya sea, se va a nosotros no fijar podemos enseguida. elegir lo que queremos que Amazon nos indexe en algún punto. O sea, de Podemos ciertas cosas sugerir. sí, de ciertas cosas sí, pero siempre va a estar restringido a cierta categoría. ¿Sí? Mira. Para que vos no te aproveches de utilizar una subcategoría, ser el número uno ahí, Mm, conseguir el badge de bestseller, pero no tiene nada que ver con tu producto. Entonces, esas claro, son formas de que ellos empezaron a bloquear esas formas medio de black hat que antes mira. se usaba muchísimo. Antes vos encontrabas una subcategoría que con 100 ventas por mes eras número uno, tenías el badge de bestseller, pero estabas en una subcategoría de termos y vos vendés un Claro. mouse, que no tiene nada que ver. Ahora, si Mm, haces eso, nunca vas a rankear para mouse porque estás en una subcategoría de termos, ¿no? Eso pasa Exacto. muchísimo. Entonces es fundamental armar muy bien tu listado, darle toda la información necesaria, hacer todo lo de SEO es fundamental. Pero después todo el resto del trabajo, que es optimización del listado, buenas imágenes, buen título, buenas bullets, un muy buen A+, o sea, todo lo que hace que esa tasa de conversión sea lo mejor posible, va a hacer que tome mayor relevancia el lado de SEO. Si vos hiciste muy bien tu trabajo de SEO, ahora tenés que hacer bien tu trabajo de mejorar la tasa de conversión para empezar a ser más relevante. Pues si haces mm. puro SEO, buenísimo, Amazon va a saber todo de tu producto, pero si no genera ventas, no te lo va a mostrar, ¿no? O sea, el objetivo es el mismo. Ok, ok. Y teniendo ya un poco más cubierta la parte de keywords, supongamos que listo, ya hice todas las keywords, posicionamiento SEO y demás. El segundo step, ¿cuál creen que sería? ¿Aumentar CTRs o tasa de conversión? ¿O por dónde irían? La segunda fase es la parte de tráfico pago y generar ventas. Entonces, Ok. hay un periodo que nosotros llamamos el honeymoon phase. Bueno, en la industria se llama the Mm, honeymoon phase, que es cuando Amazon te da a ti como nuevo producto en la plataforma el beneficio de la duda de que vas a ser un buen jugador. Entonces, te da más puntos de ranqueo durante un periodo, creo que es un mm, mes. Entonces, durante ese periodo es importantísimo que hagas muy bien tu lanzamiento y que empieces a vender muy bien, porque como Amazon va calculando tu ranqueo, es
bueno, según varios expertos, es un ponderado de tiempo que lo divide Mm, en bloques. Entonces, ese bloque puede ser, no sé, un porcentaje ponderado de lo que vendiste hace 3 meses, luego un porcentaje ponderado de lo que vendiste hace dos, luego un porcentaje ponderado de lo que vendiste hace un mes, una semana, un día, etcétera. wow. Entonces, sí, por eso es tan importante aprovechar el honeymoon phase y nunca quedarte sin stock, porque cuando te quedas sin stock te pondera esos mismos días que no Mm, tuviste stock y alguien que sí tuvo stock durante ese tiempo no le va, bueno, le va a ponderar más ventas en ese tiempo. Entonces, en realidad, pues lo más importante en esa segunda etapa es lograr buenas ventas, que pues bueno, eso se traduce a sales velocity, que eso también determina tu bestseller rank y que al final determina tu posicionamiento orgánico en las palabras clave. Pero sí, definitivamente entrando un poco más a detalle de la estrategia de tráfico pago, cuando hiciste muy bien la parte SEO, tienes normalmente entre 5 y 10 palabras clave muy relevantes y muy fuertes en tu mercado según el volumen de búsqueda. Esas 5 o 10 palabras clave las metes en una campaña específica de Exact Match y de ahí pues tratas de que esas palabras clave te generen ventas porque van a ser las que mayor ranqueo o más empuje en ventas te van a dar. Más o menos así increíble. es No, la increíble. Siento estrategia. que cada vez van metiendo como Sí. más información, más cositas y todavía nos falta porque quiero preguntar, o sea, entiendo que debe haber una etapa más, pero quiero hacer un pequeño paréntesis y preguntar cómo impactan ahora las calificaciones, porque a medida que empezamos a conseguir ventas, también empezamos a conseguir calificaciones. Entiendo que nosotros no podemos, no sé si se puede, pedir directamente calificaciones a los customers. ¿Se les puede mandar algún mensaje o algo? No, ¿no? ¿O sí? Sí, nosotros mandamos. Hay un botón interno de Amazon que es, ¿cómo se llama, Martín? Eh, Suggest Review. No sí, sé, pero como hay request a un review. Request a Review. Sí. Entonces, ya que vendes un producto, Amazon te da la opción de cierto tiempo después de que el producto le llegó al cliente, le puedes picar Request Review. Si lo haces sin un software, tienes que entrar a todas tus Uf, ventas y picarle manualmente a Request Review, pero nosotros tenemos un software que automatiza el request review según ciertos parámetros que le ponemos. Un ejemplo, si un cliente hizo una devolución, no le vamos a pedir request review, ¿no? ok. Sí, Sí, entonces, volviendo también, esto va muy arraigado con la estrategia de lanzamiento. En ese honeymoon phase es donde Amazon te da la duda de este producto es bueno o malo, porque no tiene el histórico. Por eso es tan importante ese Mm, lanzamiento inicial, hacerlo lo mejor posible, pushear la mayor cantidad de ventas. Como no tiene histórico, es decirle esto es realmente un buen producto. Ahí hacer descuentos, conseguir reviews. Entonces con este programa hacemos toda la parte de request reviews, que es fundamental. Si vos también querés armar una custom campaign o escribirle algo diferente, ahí tenés que tener muy en cuenta todas las políticas de Amazon, sí. de cómo pedir una review, hasta inserts que vos pongas, que le llega el producto y le viene con un papelito que diga déjame una reseña, tenés que tener mucho cuidado, pues si vos Mirá. llegas a pedir una reseña y le das un cupón de descuento por esa reseña o tratás de incentivarlo, que sean 5 estrellas, todas esas estrategias medio de black hat para lograr 5 puntuaciones están muy penalizadas. Entonces nosotros ahí es muchísimo cuidado cómo lo haces, conocer muy bien las políticas antes de salir a hacer request reviews. Después en Estados Unidos y en Europa existen programas que se llaman Vine, donde vos le pagás a Amazon y regalás básicamente 30 unidades o hasta 30 unidades por producto y Amazon se los envía a gente que deja muchos reviews para que evalúen el producto. Entonces dejen una reseña. Y eso a veces está bueno para un lanzamiento porque enseguida puedes conseguir 30 reseñas muy calificadas de personas que van a aparecer con un badge de este es un top reviewer o es un Vine reviewer y así Ok. sucesivamente. Generalmente suben fotos, entonces como que bueno, te sirve bastante. Internamente estamos teniendo a veces un
tema de, ok, vale la pena o no, porque esos reviewers también a veces son más exigentes, entonces te pueden llegar a dejar Mm, un 3 estrellas o 4 estrellas si hay algo chiquito que no les gustó, entonces tenés que tener un poco cuidado en qué momento te conviene usar algo así y cuándo no. Obviamente si tu producto es bueno, es de buena calidad, no vas a tener problema, ¿no? Pero las obvio, obvio. reseñas es básicamente de lo más importante hoy en día. Y ahí, ya para cerrar la fase de tráfico pago, ¿cómo se puede arrancar de la mejor manera, según tu criterio ahí, Martín, o bueno, el de Kenji también, para optimizar, ¿no? El rendimiento? Porque al ser nuevo, tampoco tenés como una previsión súper exacta de va a ser rentable, no va a ser rentable, cuánto tendré que gastar. ¿Cómo se gestiona esa parte? Si es tu primera vez, ¿no? Si es tu primera vez que lanzás, creo que primero tenés que ver del lado financiero cuánto tiempo estás dispuesto a invertir, porque al Mm, inicio no tenés reseñas y casi todas tus ventas van a venir de ventas pagas, porque orgánicamente no estás rankeando. Entonces eso va a generar que a nivel gasto versus ingresos sea muy alto el nivel porcentual. Pero eso es al inicio. Y si vos tenés muy en cuenta de, ok, voy a arrancar, no tengo reseñas, estoy empezando, bueno, durante un mes hasta empezar a rankear orgánicamente, empezar a tener más ventas, estoy dispuesto a perder tanto por unidad. Y si yo encima le agrego un descuento, inicio en precio bajo y ese descuento o precio más bajo también lo veo como si fuese una inversión en publicidad, que eso lo habíamos hablado en otro de los podcasts, sí. fundamental, me va a ayudar muchísimo a posicionarme más rápido orgánicamente y así empezar a tener ventas que me generen realmente dinero, que me quede algo de margen. Entonces tal vez al Ujú. inicio estoy gastando un 60% de lo que me ingresa en publicidad y descuento, pero después de un mes o más a largo plazo lo voy reduciendo a un 30, 20, 10, dependiendo de la categoría, y ahí más o menos te vas a quedar en un porcentaje alrededor del 10 o 15% de gasto publicitario más a largo plazo, pues ya vas a estar teniendo muchísimas ventas orgánicas, vas a tener un precio un poco más alto del que arrancaste anteriormente. Y es un tema de armar bien el lado financiero, de cuánto estás dispuesto a aguantarlo, a qué precio y Bien. cuánto mensual. Y ahí tengo, bueno, quiero avanzar y saber cuál es la tercera fase. Asumo que es optimización y escalar, ¿sí? Bueno, entonces no quiero dejar algo de alto porque tenemos creo que 10, serán más o menos 10 diseñadores en Snowball aproximadamente, o tal vez no sé si un par más, pero ¿en qué parte de todo esto entra en el juego del diseño y la estructura de las imágenes y cómo se ve el listado más allá del texto? ¿Es en la primera parte de posicionamiento o en qué parte entraría? No, yo creo que entraría en la primera parte también como de armado de listado y SEO. Mm, O ok, sea, eso tiene que quedar excelente desde el principio, tus perfecto. primeras 7 imágenes, tu A+ content, tu storefront, o sea, toda la parte inicial incluye también la Mm, parte de diseño, ok, que lo tienes ok. que hacer perfecto, pero como no tienes data, es un poco difícil iterar en esa primera fase. Lo que recomendamos nosotros es hazlo lo mejor posible al inicio y poco a poco vas iterando cuestiones de diseño conforme vas obteniendo más data. Ok, ok. Y Claro, la vas fase haciendo A/B de... test, básicamente. Después cuando ya tenés mayor ah, cantidad de ventas, haces prueba de imagen principal, prueba de A+, pruebas de títulos y así. ok, ok. Y en la fase ya de optimizar para escalar, ¿cuáles son los pasos que hay que ir dando dentro de esa etapa? En la parte de optimización, Ujú. Optimizar y escalar. sí, sí, el otro día en LinkedIn vi a un cuate que lo explicaba muy bien, que hace referencia a lo que hacen los fisiculturistas en el gimnasio, que es como tienes una fase de bulk, donde te haces Mm, grande, comes mucho y te haces más grande, y luego hay una fase de cut, donde comes menos carbohidratos y te vas haciendo más chiquito. Yo creo que la parte de optimización, tanto para la parte de ads, va mucho como en esas fases en donde al principio a lo mejor y gastas mucho, te concentras en ciertas palabras clave,
inflas un poco tu presupuesto, tu ACOS, tu tacos, y luego ya optimizas y cortas. Y luego otra vez identificas otras palabras clave a las que quieres rankear, inflas y cortas, ¿no? Entonces es un ciclo en donde vas inflando y cortando en etapas donde a lo mejor eres menos rentable o más rentable durante esas etapas. Y así más o menos funciona la parte de optimización. Y también tienes que tomar en cuenta que Amazon en todo el mundo es muy de temporadas, ¿no? O sea, a principios de año tienes Prime Day, tienes ciertos descuentos que tienes que aprovechar. Luego la siguiente mitad del año está, no sé, ¿cómo se llama? El de Ambo, Hot Sale. Luego tienes también Black Friday, Cyber Monday y todo eso a cómo va el año, y aprovechas esos días festivos para hacer tu bulk y para hacer tu cut y así sucesivamente. Ok. El optimizar es eso de probar estrategias nuevas, ver cuáles funcionan y mantener las que funcionan. Y siempre estar probando, haciendo cambios, testeando nuevas palabras clave, nuevas audiencias, cambios en tu listado, cambios en precio, entender nuevos Y jugadores del una mercado consulta de eso que y estás diciendo. constantemente ir cambiando. Porque entiendo y comparto también eso de estar constantemente testeando, pero más o menos, ¿cuánto tiempo, presupuesto y en qué orden de priorización se puede ir testeando? Porque hay muchas cosas para testear y también hay que darle como un margen, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas tienen que llegar para validar y decir esto sirvió o no sirvió? ¿O cuánto tiempo tenemos que dejarlo más o menos? ¿O depende de qué cosa? Depende de qué estás testeando, obviamente. Si Ok. estás testeando palabras clave, hay veces que te puedes dar cuenta muy rápidamente en una semana o 2 semanas ya si valió la pena o no esa palabra clave o esa audiencia. Si estás testeando imágenes o títulos, tal vez ya necesites un poco más de tiempo y más personas que hayan cliqueado para realmente ver si la opción A o la B es mejor. Y eso va a ir cambiando muchísimo. Si querés ver más a nivel como presupuesto, es determinar bien, ok, qué margen objetivo querés tener de ese producto, de ese listado. Y si tenés un margen un poquito más alto, decís, bueno, entonces todavía tengo tanto dinero para sacrificar en testeos, por ejemplo. Entonces ya te das una buena idea, bueno, mi margen es un 10%, ahora estoy teniendo un 15%, bueno, tengo como un 5% para ir probando en cosas nuevas y entender si esta audiencia nueva me sirve o no. Esto si ya estás posicionado en tus top palabras clave y querés empezar a traer más tráfico de otros lugares, querés probar targetear competidores o categorías que sean muy parecidas o estar targeteando de lo que se te ocurra, hasta display ads o vídeos, otras cosas, puedes ir testeándolo de esa forma. Y si encontrás un video que funciona muy bien, tenés un ACOS del 10%, lo dejás corriendo y ya está, ¿no? Bien. Sí, creo que ahí la parte más importante es desde un inicio setear tus KPIs. Entonces, si estás probando palabras claves nuevas para tus campañas, tienes que setear un KPI de, ok, ¿cuántas impresiones quiero conseguir con esta nueva palabra clave? ¿A qué precio? ¿A qué costo? ¿Cuánto es el máximo ACOS que estoy dispuesto a gastar en esta palabra clave? Y así, si no logra esos KPIs, la pagas y vuelves a testear otra y ta. Ya ahorita existen muchos programas que utilizan inteligencia artificial para hacer estos testeos en cuanto a las pujas y en cuanto a diferentes cosas. Pero sí. Está bueno, está bueno. Y también Amazon tiene el de A/B testing, que ya de entrada lo lanzas y Amazon mismo te dice, este va a ser mejor que el otro. Me encanta y quiero cerrar con un tema que por lo menos a mí me resultó muy interesante. La otra vez lo hablaba con Trini, una de las account managers de Snowball, que es cómo se puede hacer, siendo que no tengas un presupuesto gigante por lo menos, ¿no? Para superar dos clases de competencias. Una es cómo, no sé, superar a una competencia tan grande como puede ser, por ejemplo, Philips o LG o empresas multinacionales gigantes con las cuales muchos de nuestros clientes han llegado a tener que competir. Y a su vez también cómo se regula el tema de la competencia con, por ejemplo, competidores que venden muy barato el mismo producto que nosotros y no nos dan margen para bajar ese precio. ¿Cómo se hace para superar
este problema que muchos de los que nos deben estar escuchando deben estar enfrentando? Yo creo que algo a veces positivo de las marcas muy grandes es que hay muchos distribuidores que son los que venden esas marcas. Entonces la marca a veces mucha publicidad no hace ni dentro de Amazon ni envía tráfico externo. Entonces la Ok, mayoría de las personas que compran ese producto es porque lo conocen o lo vieron en algún otro lugar o publicidad en la tele, donde sea. Entonces buscan mucho por marca y tal vez no tanto por keyword genérica, por ejemplo como rasuradora, y después entran y eligen una y compran. Entonces, los que terminan comprando la marca grande, termina siendo una persona que lo vio en algún lugar por fuera y compra esa marca. Pero la marca no está haciendo mucho esfuerzo dentro del marketplace para generar ese tráfico al listado, por el hecho de que la mayoría de los que venden esa marca son distribuidores. Entonces en el mismo listado hay otras 20 personas vendiendo el producto, compitiendo por precio y buy box, y tratando de ganar esa buy box para llevarse esas ventas más brandeadas, que digamos. Entonces también lo que vemos que sucede mucho en estas marcas es que no optimizan sus listados. Es más, nosotros estamos hablando con muchas marcas grandes simplemente para decirles, mira, danos los permisos de marcas, te los optimizamos, así también vos como marca podés mostrarla bien. Sucede muchísimo que una marca grande hace un montón de campañas en la televisión, gasta muchísimo dinero, pero después en el último step de compra hay una imagen malísima en Amazon y eso es lo que ve la gente antes de comprar, y ahí tampoco tiene tanto sentido. Entonces vos como marca pequeña tenés esa ventaja. Decís, voy a targetear más que nada estas palabras clave, voy a buscar esto. Obviamente si vos querés targetear la marca en sí de la competencia y te va a salir carísimo. Entonces ahí no le entres. Entrarle más que nada a las palabras más genéricas, captar ese público y empezar a vender por ese lado. y en cuanto a los competidores que venden muy barato y que tal vez no te da para competir por precio, ¿es la misma Sí, estrategia? yo ahí tengo una experiencia personal con uno de nuestros productos en Mm, donde hay veces que tienes que admitirte a ti mismo que no vas a ser el número uno, ¿no? Y a lo mejor, y el número dos, tres o cuatro es un buen lugar. Entonces, nosotros sabemos que el número uno va a vender, no sé, en este ejemplo, él vende mi mismo producto en 150 pesos y yo lo vendo a 350 o 400, casi al doble. wow. Nosotros tenemos normalmente durante el mes el lugar dos o tres, pero yo en facturación vendo más. Aunque él vende más unidades y es el número uno, yo vendo más en facturación siendo el dos o tres, porque vendo menos unidades, pero a un precio más alto. Entonces, también es saber identificar, ok, si tengo el producto lo suficientemente competitivo para ir tras este competidor, o mejor me hago un lado, dejo que él se lleve todas las personas que quieren comprar así de barato y yo me tiro a vender un poco más caro, quizás si no obtengo ese lugar que todo mundo quiere, y bueno, me mantengo ahí en ese lugar, ¿no? Hay veces que tienes que eh, pues cederle lugar al que lo merece, eh, pero bueno, empujar a donde tú creas que sí puedes cumplir con precio y con calidad de producto. Claro, ahí si vos no tenés ese precio bajo para poner y competirle, pues no te dan los márgenes por ningún lado, es tener un muy buen diferencial o tratar de encontrar que tu producto sea mejor calidad o tenga X o Y cosa que haga que sea un poco mejor y valga la pena comprarlo. El mercado mexicano es muy price sensitive, obviamente, pero si vos le demostrás que tu producto por ciertas razones es ya sea mejor o tiene estos diferenciales, eso puede hacer que te valga la pena y generes esas ventas y sea rentable a largo plazo a pesar de tener un precio más alto. Totalmente, totalmente. Creo que también es una cuestión de anicharse un poquito en lo que uno quiere apuntar con su producto. Pero me encanta. Impecable, creo que toda la data. Hemos llegado al final de este podcast una vez más. Y bueno, aprovechamos, ya que estamos y le decimos a la gente que si nunca estuvo en el top 5 y no sabe lo que se siente, podemos ayudarlos. Que nos contacten, obviamente. Y última pregunta para Kenji, como siempre, ¿dónde te pueden encontrar en LinkedIn? En LinkedIn como Kenji.González, las dos con Z. Perfecto. Martín, ¿dónde nos pueden encontrar en Instagram? En snowballpartners.com. Snowball.partners en Instagram.
Ahora sí, nos van a poder escuchar en podcast si nos están viendo en YouTube, también en YouTube, y si no en Spotify. Así que agradecemos por haber llegado hasta el final. Una vez más, gracias Kenji, muchas gracias Martín. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a ti, Paul.